Descubre el mundo invisible del sexo y la espiritualidad, energía y karma en unión sagrada. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Me encontraba sentado en una esquina oscura de mi habitación, con las luces apagadas, solo el suave brillo de una vela iluminaba mis pensamientos. Hacía días que mis noches eran un torrente de insomnio, buscando respuestas que parecían deslizarse entre mis dedos. Sentía que había algo más, algo palpable en el aire, como una corriente eléctrica, un susurro en mi interior. Recuerdos atravesaban mi mente, fragmentos de sueños que hablaban de pasiones ocultas, de encuentros espirituales que desbordaban energía. Eran visiones de personas entrelazadas en un baile etéreo, de miradas que cruzaban el cosmos y se entrelazaban en un abrazo sagrado. Cada imagen me llenaba de asombro y dudas. Podía haber una conexión entre nuestra vida sexual y nuestra vida espiritual. Las hojas de los árboles se mecían al compás del viento en mi ventana, como si estuvieran tratando de contarme algo. Presta atención, susurraban. Mi corazón latía más rápido. Sentía una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Le estaría prestando atención a algo de vital importancia? Las preguntas brotaban dentro de mí, como hongos después de la lluvia. ¿Qué papel juega el sexo en nuestra búsqueda espiritual? ¿Cómo influyen nuestras energías en el karma que creamos? Cerré los ojos, dejándome llevar por el silencio. En la profundidad de ese espacio, una voz resonó. Busca en tu interior, la unión sagrada te espera. Cuando la luz de la vela tembló, sentí un escalofrío. Algo se movía en mi interior, como si un viejo secreto estuviera a punto de ser revelado. Abrí los ojos, y la habitación se sentía diferente, cargada de potencial. Algo profundo había cambiado dentro de mí. Las sombras danzaban en las paredes, pero mi atención se centró en la puerta entreabierta. Un rayo de luz asomó, y por un momento, vi figuras danzando en el umbral, vestidas con túnicas brillantes, sonriendo con complicidad. ¿Eran mis pensamientos manifestándose? ¿O una invitación a un mundo desconocido? Antes de tomar una decisión, el ruido de un reloj retumbó en la distancia, seguido de un susurro. El tiempo se acaba. Sentí como mi pecho se apretaba. Tenía que elegir, seguir permaneciendo en la duda o lanzarme al abismo de lo desconocido. La frágil línea entre el deseo y la espiritualidad se había vuelto más difusa que nunca, dejándome en una encrucijada. La energía vibraba a mi alrededor, y justo cuando estaba a punto de levantarme, el silencio se rompió con un sonido agudo, como un andar en la oscuridad. Una sombra se deslizó por el suelo, y supe que algo o alguien estaba detrás de mí. Mis manos temblaban, mi corazón palpitaba, y la incertidumbre me atrapó por completo. ¿Qué revelaciones o peligros aguardaban en el otro lado de esa luz? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto, y mientras estás allí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La atmósfera en la habitación se volvió densa, como si cada partícula de aire estuviera impregnada de una energía etérea. Aquella sombra que se había deslizado se perfiló más nítidamente frente a mí. Era una figura envuelta en destellos titilantes, como si su esencia misma emanara luces que cambiaban de color. Mis temores comenzaron a desvanecerse a medida que el brillo aumentaba, transformando la oscuridad en un lienzo radiante. Bienvenido, buscador, dijo la figura con una voz que sonaba a eco de 1000 ecos. Cada palabra resonaba no solo en mis oídos, sino en lo más profundo de mi ser. He estado esperando este momento. Has iniciado tu viaje hacia la unión sagrada, y es hora de que descubras los aspectos ocultos de tu energía y tu vida sexual. ¿Quién eres?, pregunté, apenas pudiendo articular palabras, sintiendo un impulso de querer desvanecer la barrera entre nosotros. Las dudas bailaban en mi mente, pero una curiosidad ardiente me impulsaba a seguir. Soy un guía, respondió, gesticulando con un movimiento fluido que parecía entrelazar los haces de luz a su alrededor. Soy una manifestación de tu conciencia, del potencial que tienes dentro.
Hoy te mostraré el camino hacia el autoconocimiento y la comprensión del poder de tu energía sexual, que está íntimamente relacionada con tu espiritualidad. Su declaración encendió una chispa en mi interior. Había sentido los hilos invisibles que conectan el deseo físico con lo espiritual, y aquí, alineados, comenzaban a mostrarme sus colores. ¿Cómo puedo comenzar a entenderlo?, pregunté, incapaz de ocultar mi ansia por la revelación. Primero debes liberar tus miedos. El miedo es la prisión que impide que fluyan las energías. Acepta tu cuerpo, abraza tus instintos, y todo se revelará. La intimidad es un espejo que refleja todas tus inseguridades, y al atreverse a ver lo que estás evitando, comenzarás a transformar tu karma, respondió la figura, trazando palabras en el aire como si fueran hebras de luz. De repente, la habitación se transformó. Las paredes comenzaron a desvanecerse, y me encontré de pie en un vasto paisaje claro. Un océano de vibrantes colores danzaba ante mis ojos, iluminando todo a su paso. La energía fluía, entrelazando cada partícula de ese espacio con una belleza indescriptible. Era como si el mundo físico desapareciera, revelándose una dimensión más completa de lo que había imaginado. Recuerda, continuó la figura, ahora no solo visible a través de la luz, sino también en el fondo denso del paisaje. El acto de crear es sagrado. Tu energía sexual es una fuerza poderosa, capaz de sanar tanto a ti mismo como a los demás. Cada unión que has experimentado, cada intercambio de energía, ha influido en tu viaje espiritual. Hoy, debes entrar en sintonía con esa energía. La meditación es solo el comienzo. Con un profundo respiro, dejé que una ola de energía se deslizara a través de mí, sintiendo pulsaciones en cada célula de mi ser. Disfruté del momento, fascinado mientras el paisaje vibraba con una rítmica melodía. Tal vez, en este lugar, podría vislumbrar el verdadero significado de mi conexión con lo sagrado, pero al vanagloriarme de mi estado, un eco distante llamó mi atención. Era un susurro familiar, uno que había escuchado en la oscuridad de mi habitación. El tiempo se acaba, era la advertencia que había precavido mi viaje, una señal del mundo físico que se infiltraba en mi percepción. ¿Qué significaría realmente? ¿Acaso había un límite a este entendimiento, un retorno inminente a mi realidad? Con cada pregunta que surgía, una sensación de presión comenzó a manifestarse. Debía tomar la decisión. Podría seguir explorando este vínculo profundo y misterioso entre la energía y mi ser, o el tiempo me forzaría de vuelta a la incertidumbre y al aislamiento. Y así, la figura frente a mí comenzó a desvanecerse lentamente, como una neblina bajo los haz del sol. Recuerda, buscador. La transformación requiere valentía. Regresa siempre a este lugar, cuando el miedo te asalte, y recuerda que tu energía nunca se detiene. Está viva. Con el corazón rebosante de preguntas y la mente llena de posibilidades, me di cuenta de que este viaje estaba lejos de terminar. Sin advertencia, el paisaje comenzó a disolverse, llevándome de vuelta a la habitación donde todo había comenzado. Las sombras de la noche regresaban a apoderarse del espacio, y con ellas, una nueva incertidumbre se alineaba en mi corazón. ¿Qué lecciones había quedado por aprender? ¿Cómo podría integrar todo lo que había experimentado a mi vida cotidiana? Al cerrar los ojos, una última visión me comió, una espiral de energía, inmensa y envolvente, esperando ser desatada. ¿Sería capaz de enfrentar el poder que residía en mí, o escogería el camino del miedo y la negación? La respuesta susurraba en el aire, como un eco que esperaba ser escuchado. El silencio de mi habitación parecía más profundo que nunca. El eco de las palabras de mi guía aún resonaba en mi mente mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que había experimentado. El aire, ahora cargado de una energía renovada, se sentía vivo a mi alrededor, como si la bruma de lo desconocido me invitara a explorar más allá de las fronteras de mi conciencia. Consciente del ciclo continuo de energía que me rodeaba, decidí rendirme a la curiosidad que me impulsaba a conocer más. ¿Cómo puedo liberarme del miedo?, me pregunté, evocando aquel instante en el que la figura se disipaba ante mí. Sabía que la respuesta tal vez no sería sencilla, pero sentí que el primer paso era aceptar completamente mi vulnerabilidad. Me senté en el suelo, cruzando las piernas, como una ofrenda a la tierra que me sostenía. Cerré los ojos, buscando el ritmo de mi respiración, sintiendo cómo el aire entraba y salía de mis pulmones como las olas del mar que había contemplado en mi visión.
A medida que encontraba ese flujo, noté cómo mis pensamientos empezaron a calmarse. Cada exhalación se transformaba en un acto de liberación. Debo conectar con mi deseo, pensé. A partir de ese momento, dejé que la energía sexual, que había estado muy adormecida dentro de mí, se despertara. Comencé a visualizar mis chakras, el sacro, en particular, vibraba con una intensidad que no había notado antes. En ese instante, volví a experimentar la belleza del paisaje luminoso que me había envuelto. Aquella imagen, con su esplendor y calma, se convirtió en mi refugio, en la profunda oscuridad que había establecido durante tanto tiempo, vislumbré visiones. Recuerdos de momentos de conexión con otros, no necesariamente de índole sexual, pero sí íntimos, comenzaron a surgir. Las risas compartidas, los abrazos sinceros, las miradas cómplices. Cada una de ellas iluminaba un fragmento de mi alma, revelando que esas experiencias habían sido expresiones perfectas de mi energía en su forma más pura, conectadas con el amor y la aceptación. En esa meditación, el miedo comenzó a transformarse. Ya no era una prisión, sino un maestro. Me di cuenta de que cada una de mis inseguridades sobre la afectividad había sido una forma de proteger mis heridas, de evitar la vulnerabilidad que, al final, resulta ser un puente hacia el amor verdadero. En ese momento de claridad, sentí que, si aceptaba todo lo que eran mis deseos, mis temores podría elevarme a un nivel de autenticidad. Al abrir los ojos, una nueva sensación me envolvió, la urgencia de actuar. Pero ¿cómo dar el siguiente paso? Mirando las sombras en la esquina de mi habitación, esas que una vez temí, ahora parecían ser guardianes de un nuevo conocimiento. Como si el espacio mismo me empujara a darme cuenta de que era momento de integrar lo aprendido. Mientras meditaba sobre el siguiente movimiento, un suave zumbido comenzó a emanar de mi corazón, un sonido armónico que resonaba en la habitación. Me quedé quieto, sintiendo cómo ese zumbido se convertía en un canto. En mis pensamientos, escuché un mantra, una promesa para mí mismo: soy energía, soy amor, soy conexión. Repetí esas palabras, llenándome de su poder. De repente, una luz brilló en un rincón, justo donde antes se había disipado mi guía. La luz era suave pero intensa, casi palpable. Era como si una puerta hacia otro nivel de conciencia se abriera a mis pies, prometiéndome más de lo que había experimentado. Sabía que cruzar por esa luz requería otro nivel de valentía. Sin embargo, una pregunta surgió con fuerza en mi interior. ¿Estoy listo para enfrentar la profundidad de mi propio ser y explorar las verdades ocultas que me esperan al otro lado? La decisión era mía, el viaje espiritual que había comenzado se volvía más profundo, y el siguiente paso hacia la revelación y el descubrimiento se dibujaba ante mis ojos. Y así, frente a la luz titilante, me preparé para avanzar, consciente de que cada paso estaba marcado por la elección de enfrentar mis propios miedos. ¿Podría enfrentar la transformación que me aguardaba, o caerían las sombras del pasado sobre mí una vez más? La luz, pulsante y diáfana, parecía danzar en mi visión. Mis dedos, casi magnetizados, se extendieron hacia la brillantez acogedora, como si ella misma llamara a mi ser. Di un paso temeroso, pero decidido, y al cruzar el umbral, un torrente de imágenes y sensaciones inundó mi conciencia. De repente, me encontré en un vasto paisaje, diferente a la serenidad de mi habitación. Era un campo interminable de flores silvestres que se mecían al ritmo de una suave brisa. El aroma vibrante de la naturaleza me envolvía, y mis sentidos se agudizaron. Desde el fondo de este lugar mágico, emergieron figuras etéreas. Eran seres que, aunque no poseían forma humana, me transmitían una profunda calidez y amor. Las entidades danzaban a mi alrededor, comunicándose sin palabras, a través de un lenguaje pulsante que vibraba en el aire. De manera inesperada, recordé las enseñanzas de aquellos que estiman que el deseo y la sexualidad pueden ser vehículos de conexión espiritual. ¿Serían estas entidades una manifestación de esa unión sagrada? Me pregunté. Una de las figuras se acercó, liberando una intensa energía que sentí como un abrazo, una oleada de amor que traspasó todas las barreras que había levantado. En su abrazo, vi mis propias inseguridades transformarse en luces danzantes, tanto brillantes como opacas. Cada luz representaba una parte de mi ser, mi deseo de amor, mi miedo a la intimidad, mis anhelos olvidados. En una fracción de segundo, cada pensamiento se tornó claro,
el amor y el miedo son dos caras de la misma moneda, y solo a través de la conexión auténtica podía liberar la energía estancada en mí. De repente, una pregunta reverberó en mi interior, como un eco incesante que reclamaba atención: ¿qué estás dispuesto a soltar para permitir que el amor fluya? Las palabras se tejieron en un mantra, una súplica que me instó a contemplar las partes de mí mismo que debía soltar, aquellos lastres emocionales que aún me anclaban a viejas narrativas de escasez y dolor. Las visiones llegaron a raudales, me vi en relaciones pasadas, recordando el miedo que me impulsaba a cerrar mi corazón, a edificar muros que me protegieran del verdadero amor. Asumí el papel de espectador y observador. Vi cómo cargaba el dolor de experiencias no resueltas, dejando que los miedos dibujaran un laberinto dentro de mí. Esa imagen se sintió tan pesada y, a la vez, tan liberadora. Enfrentar esos recuerdos, con toda su carga emocional, era mi verdadera liberación. Decidí aceptar la invitación del ser que me abrazaba y dejar ir esas viejas historias. Visualicé cada una de ellas como hojas de un árbol frondoso, listas para caer con la llegada del otoño. Al soltarlas, sentí que me desprendía de un peso abrumador. Lo que había sido un ciclo de repetición comenzó a verse como un círculo que cerraba, permitiendo el nacimiento de un nuevo ciclo, lleno de luminosidad y frescura. Al abrir mis ojos, el campo de flores permanecía en mi mente, como un reflejo de lo que había vivido. Esa experiencia había sido solo el comienzo de algo mayor. Empecé a comprender que el camino hacia el amor y la conexión auténtica requería tanto la entrega como la valentía de enfrentar las verdades más temidas y ocultas. De repente, una mariposa azul apareció ante mí, revoloteando en el aire con gracia y belleza. Era un símbolo de transformación, un recordatorio de que el miedo puede convertirse en libertad, que el pasado puede ser sanado y que el amor puede fluir. En su vuelo, sentí que una nueva pregunta emergía de las profundidades de mi espíritu: ¿cómo puedo cultivar este amor, esta luz recién descubierta, en mis relaciones diarias y en mi vida cotidiana? La mariposa se posó sobre mi mano, y en ese contacto, supe que el viaje apenas comenzaba. Mi corazón palpitaba con la promesa de nuevas conexiones y aprendizajes. Tenía un destino por delante, uno que me invitaba a explorar el sabroso cruce entre el sexo y la espiritualidad, y como ambos son esenciales para el crecimiento. Sin embargo, mientras contemplaba la delicada belleza de la mariposa, la inquietud se apoderó de mí: ¿estoy preparado para la revelación que estas conexiones traerán a mi vida, y cuáles serán las sombras que surgirán en el camino? Las alas de la mariposa brillaban con un tono casi irreal mientras, impulsado por una fuerza interna, me aventuraba a seguir su vuelo. Se adentraba en el denso y vibrante campo de flores, llevándome con ella hacia un horizonte donde el cielo se unía con la tierra en una sinfonía de colores. Mi corazón latía con una mezcla de anticipación y temor, y cada paso que daba se sentía como una exploración de un nuevo mundo, un mundo donde la esencia del amor y el deseo podían entrelazarse con la espiritualidad. Las figuras etéreas que había visto antes comenzaron a manifestarse nuevamente. Esta vez, formaban formas que, aunque no eran del todo humanas, poseían una cierta gracia y misterio. Me rodearon, y con gestos suaves, comenzaron a mostrarme visiones de conexiones profundas y de encuentros apasionados. Era como si me estuvieran revelando la danza eterna del amor humano y su conexión con lo divino. Ante mis ojos, observé momentos de intimidad pura, donde parejas se miraban con el alma expuesta, donde la vulnerabilidad se celebraba como el componente esencial de la unión. En esos encuentros sacros, el deseo se transformaba no solo en una búsqueda de placer físico, sino en una búsqueda del éxtasis espiritual. Reconocí que era un canto de fuerzas opuestas, la energía masculina y femenina fluyendo en un ciclo interminable de creación. A medida que las visiones se desplegaban, una intensa revelación me asaltó. A menudo era el miedo a la vulnerabilidad lo que había obstaculizado mi búsqueda de conexión. Las sombras de la duda y la inseguridad habían sido mis compañeros constantes. Era un ciclo de resistencia que había mantenido mis pasiones reprimidas, convirtiendo el deseo en un susurro ahogado en el fondo de mi ser. ¿Cómo puedo reconciliar esta resistencia con el flujo natural del amor y el deseo?, me pregunté, sintiendo una ola de energía vital recorrer mi cuerpo. Era como si los seres cumplieran el papel de guías y, en su danza, demostraban que cada emoción, incluso las más oscuras, podían ser transmutadas en luz. De repente, el paisaje exterior se transformó. Con cada paso,
el campo de flores se convertía en un paisaje más intenso, una montaña majestuosa comenzaba a formarse ante mí, surgiendo del mismo suelo donde antes había flores silvestres. La mariposa azul parecía dirigir mi atención hacia la cima de la montaña, como un destino que anhelaba ser alcanzado. El aire se volvía más fresco y transportaba consigo la promesa del descubrimiento, un nuevo sentido de urgencia brotó dentro de mí. Cada capa que se despeje será una oportunidad de elevarme, reflexioné en voz alta. Sentí que el amor y la sexualidad eran un viaje hacia la montaña de la autoexploración, donde cada escalón podría representarse como un acto de entrega. Pero, ¿qué sombra estaría esperando en la cima, y qué nuevas verdades me enfrentarían en el camino? Mientras comenzaba a escalar, la misma mariposa comenzó a revolotear en torno a mí, guiándome y recordándome que cada paso ofrecía una enseñanza. Pero mientras me adentraba en la ascensión, un pensamiento inquietante brotó en mi mente: ¿qué sucede cuando el amor que deseo se encuentra con mis propios límites? ¿Podré realmente abrirme cuando las profundidades de lo desconocido me rodeen? La mariposa se mantuvo a mi lado, y, en ese instante, comprendí que este viaje no solo era una cuestión de amor y deseo, sino de un profundo encuentro con cada parte de mí mismo que había estado apilando como equipaje. La montaña esperaba, y yo estaba preparado para descubrir qué había en la cima. Al elevar mi mirada hacia el horizonte, noté que las nubes empezaban a moverse con fuerza, como si advirtieran el cambio que estaba por venir. El aire se volvía denso, y sentí que la montaña me desafiaba con preguntas que aún no podía responder. ¿Qué fuerzas internas necesitan ser liberadas para encontrar la unión sagrada que tanto busco? La búsqueda apenas comenzaba, y el eco de la montaña resonó con promesas de revelaciones por venir. Mientras avanzaba por la senda de la montaña, el terreno se volvía cada vez más rocoso y desafiante. Los ecos de las visiones anteriores aún danzaban en mi mente, recordándome que cada paso era un acto de entrega a lo desconocido. La mariposa azul, persistente y brillante, se movía de un lado a otro, como un pequeño faro de luz en medio de la bruma que comenzaba a rodearme. Mientras subía, mi mente empezaba a cruzar imágenes de mis propias relaciones, momentos de pasión y de dolor en los que el amor había fracasado en florecer. Recorrí mentalmente las ocasiones en que, temeroso de perderme, había cerrado las puertas de mi corazón. Era un patrón que parecía repetirse, un ciclo de amor que se tornaba en ansiedad, donde el deseo se convertía en una carga. Al llegar a un mirador, decidí detenerme y cerrar los ojos. Respiré hondo, dejando que el aire fresco impregnara mis pulmones y, en ese instante, algo curioso ocurrió: conexiones invisibles comenzaron a brotar de mi ser, como hilos luminosos que se entrelazaban con el entorno. Sentí el pulso de la vida que me rodeaba, la montaña, los árboles, el cielo, todo parecía latir al unísono. Una voz suave resonó en mi interior: ¿qué parte de ti necesita ser liberada para seguir en este viaje? La pregunta reverberaba en mi ser. Comprendí que en la búsqueda del deseo y el amor, había olvidado la esencia de mi propio ser. De repente, comenzaron a aparecer visiones, imágenes de mí mismo en mi infancia, momentos de pura alegría y risa, donde el amor era simple y directo. Antes de que el mundo comenzara a poner etiquetas y condicionantes sobre lo que debía ser, la mariposa se posó sobre mi hombro, enviándome una sensación de calidez. En ese momento, supe que no estaba solo en esta travesía. La chispa de la infancia encendía una llama dentro de mí. ¿Podría ser que el amor también se tratara de recuperar esos momentos perdidos? La conexión con el niño interno podría desatar el amor verdadero que anhelaba, un amor desnudo de expectativas e inseguridades. Al abrir los ojos, el horizonte se había despejado, y la cima de la montaña se alzaba aún más imponente ante mí. Una nueva pregunta llenó mi mente, casi como un mantra: ¿qué si el amor no es solo un destino, sino un proceso de autodescubrimiento? La incertidumbre me llenaba, como si cada paso hacia la cima implicara mirar hacia adentro, desenterrar lo que estaba escondido, lo que había sido ignorado durante demasiado tiempo. A medida que avanzaba, una sensación de liviandad comenzó a reemplazar al temor. Empecé a entender que mis límites no eran barreras, sino invitaciones a explorar más profundamente. La mariposa giró a mi alrededor, un símbolo tangible de la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí. En ese instante, me comprometí a permitir que cada nueva revelación fluyera, cada nuevo desafío que me presentara,
no como un obstáculo sino como una oportunidad para encontrar mi verdad, pero antes de llegar a la cima, un rayo de luz cortó el cielo nublado. Algo en mi interior se agudizó. Una voz, aún más fuerte, surgió en mi mente: ¿qué túneles de sombra he tenido que atravesar para permitir que la luz entre, y qué lecciones debo aprender en esta gran montaña de autoconocimiento? La cima brillaba con la promesa de respuestas, un enigma que aguardaba ser descubierto, pero una inquietud se alzó en mí: ¿es el conocimiento lo que busco, o es el amor en su forma más pura? La ascensión continuaba, cada paso desvelando algo nuevo en esta danza cósmica de la existencia. El cielo empezaba a teñirse de tonos anaranjados al atardecer y, mientras ascendía, el aire parecía cargarse de una energía palpable. Cada inhalación traía consigo un sutil aroma a tierra y hojas, mientras los ecos de la montaña resonaban en mi corazón. La mariposa azul seguía haciéndome compañía, un recordatorio constante de esa luz que emergía incluso en los momentos más oscuros. Al llegar a una nueva meseta, me encontré rodeado por un círculo de piedras antiguas, dispuestas de tal manera que sentí que estaban en comunicación con el cosmos. Una suave brisa comenzó a soplar y, casi como si el viento hablara, pude oír susurros de existencias pasadas. Mi mente se llenó de preguntas sobre las historias que aquellas piedras habían presenciado. ¿Qué amores perduraron aquí? ¿Qué sufrimientos y alegrías se entrelazaron en este santuario de la naturaleza? Me senté en el centro del círculo, y al hacerlo, una intensa calidez comenzó a fluir a través de mí, como si los espíritus de esos amores antiguos me abrazaran. Cerré los ojos y, una vez más, permití que mi interior se abriera a las imágenes que emergían. Vi rostros queridos, miradas intensas, lágrimas de dolor, risas cómplices. En cada uno de esos recuerdos, había un patrón, un hilo dorado que conectaba cada emoción y experiencia. Cada amor es un maestro, comprendí. Las lecciones de la vida no eran solo sobre mí, sino sobre todos los que habíamos cruzado caminos. Recordé cómo, en múltiples ocasiones, había permitido que los miedos dictaran mis decisiones, cerrando capítulos antes de que tuvieran la oportunidad de florecer. La mariposa giró a mi alrededor, como si celebrara este descubrimiento. El amor, llegué a entender, no se limitaba a posesiones o relaciones, era una energía viva que pulsaba a través de todos nosotros. Mientras contemplaba esta nueva comprensión, una voz interna me preguntó: si cada amor es un maestro, ¿qué enseñanzas me esperan aún en esta travesía? Las imágenes en mi mente comenzaron a transformarse, mostrándome posibilidades futuras y la promesa de situaciones que aún no conocía, donde el amor podría manifestarse en formas sorprendentes y enriquecedoras. El sonido del viento se intensificó, y una nube oscura pareció aparecer en el horizonte. Preguntas afloraron en mí: ¿este viento es el susurro de la vida o es un presagio de desafíos venideros? La incertidumbre era reconfortante y aterradora a la vez, como si cada rayo de luz que había encontrado hasta ahora estuviera a punto de ser puesto a prueba. Antes de que pudiera reflexionar más allá, un destello de luz atravesó la nube, iluminando el espacio frente a mí. ¿Es esta luz una señal de misión cumplida o un llamado a un nuevo viaje? El entorno comenzó a vibrar con una energía diferente. Una revelación inminente se cernía en el aire, y supe que el camino hacia la cima no solo prometía respuestas, sino también una invitación a abrazar la totalidad de mi experiencia. Mientras la mariposa se posaba suavemente en mi mano, comprendí que cada nuevo paso hacia adelante era un acto de coraje, un paso hacia el inexplicable amor que existe más allá de la comprensión. Entonces, con la vista fija en la cima deslumbrante, me pregunté: ¿qué me depara esta fusión de luz y sombra, y cómo impactará la energía que emano en mis futuras conexiones? La ascensión continuaba, y con cada nuevo susurro del viento, el misterio de mi viaje se profundizaba. Cuando la luz del atardecer se disipó lentamente, sustituyéndola una suave penumbra, el aire a mi alrededor pareció volverse más denso. Una sensación de expectación me envolvía, como si el mundo que me rodeaba estuviera a la espera de algo significativo. Las piedras antiguas del círculo comenzaron a brillar a través del crepúsculo, y por un momento, la mariposa azul iba y venía en danza, una guía etérea que me instaba a seguir explorando. Cerré los ojos nuevamente, sintiendo el latido del universo. En mi mente surgió una imagen: un bosque repleto de árboles gigantescos, sus raíces entrelazadas como manos que sostienen la tierra.
En ese instante, recordé una enseñanza ancestral: lo que está debajo de la superficie es tan importante como lo que vemos. Comprendí que aunque muchas veces había puesto toda mi atención en lo visible, la verdad, las raíces de mi ser y de mis conexiones, dormían en lo oculto. Con esta comprensión, decidí emprender un recorrido simbólico por aquel bosque de mi mente, deseando descubrir los secretos que tal vez había ignorado. De repente, me vi paseando entre árboles que, al acercarme, parecían susurrar nombres que resonaban profundamente en mi voz interior. Aquellos nombres eran conexiones de personas que habían pasado por mi vida, algunas de cuyas historias jamás se habían contado. ¿Había dejado que algunos de sus ecos se perdieran en el silencio? Con cada paso, los árboles parecían inclinarse hacia mí, como si estuvieran escuchando mis pensamientos. El viento aullaba con un propósito, y en su melodía reverberaban frases como: escucha a tu corazón, permite que te guíen tus sentimientos. Reflexioné sobre cómo había a menudo negado mi propia voz, favoreciendo las opiniones ajenas en lugar de confiar en mi intuición. Reflexioné sobre el miedo que a veces me llevaba a construirme muros, alejando el amor y la conexión genuina. Las hojas de los árboles comenzaron a caer a mis pies, como un recordatorio de que la transformación era parte de la vida. Todo ciclo tiene su final, y cada final es un nuevo comienzo, pensé. La mariposa, en ese instante, se posó sobre una hoja que caía, su vibrante azul contrastando con el marrón del suelo. Me di cuenta de que esa transformación no solo se refería a los finales de relaciones, sino a cómo cada conexión puede renovarse si se está dispuesto a explorar nuevas formas de amor y comprensión. Al mirar hacia arriba, los árboles comenzaron a entrelazarse formando un techo natural que me protegía, y en su resguardo, sentí una calma profunda. Nuevamente, la voz en mi interior preguntó: ¿qué harías si te dejaras llevar por el amor sin miedo? La pregunta despertó en mí una chispa de anhelo, un deseo profundo de explorar no solo el amor romántico, sino todas las formas del mismo: el amor por uno mismo, el amor por la comunidad, el amor hacia la naturaleza y el amor universal que conecta a todos los seres. Mientras aquellas visiones florecían en mí, una sombra pasó rápidamente frente a mis ojos, una inquietante señal en el bosque, recordándome que la luz y la oscuridad estaban entrelazadas en este viaje. ¿Qué sombra oculta podría estar acechando, esperando el momento propicio para revelarse? La brisa se intensificó y un nuevo susurro se acrecentó en el aire: ¿contra qué temores estás luchando y qué sombras necesitas abrazar? En un instante, la mariposa se alzó y desapareció en la penumbra, dejando un eco de incertidumbre en mi mente. Volví a centrarme en el horizonte, donde la cima de la montaña aún brillaba tenuemente bajo la luz de la luna que comenzaba a levantarse. Decidí que era momento de seguir adelante. Mientras me preparaba para dar un nuevo paso en esta travesía que parecía tan intrincada, me pregunté: si desistir de mis miedos es el camino hacia el amor verdadero, ¿qué sombras aún me retienen en la oscuridad y cuáles son las luces que debo perseguir? La pregunta resonaba en el aire, un eco que pedía respuesta en mi viaje hacia lo desconocido. Sentí que el aire se volvía más ligero a medida que daba un paso tras otro, y la arena del camino se deslizaba suavemente entre mis pies descalzos. Las sombras de los árboles creaban patrones que danzaban a la luz espectral de la luna, como si quisiera guiarme hacia un destino desconocido pero anhelado. La mariposa azul, desaparecida, me dejó con el deseo de seguir aprendiendo, y la quietud del bosque me instaba a escuchar. En medio de aquel silencio, un leve murmullo me llamó la atención. Me detuve, agudizando mis sentidos para captar la fuente de aquel sonido tenue. Allí, a mi izquierda, vi un arroyo resplandeciente que fluía sereno entre las rocas, y su melodía se sentía como un canto ancestral, un recordatorio de que el agua siempre encuentra su camino, incluso a través de los obstáculos. ¿Cuál es tu arroyo, tu propia corriente en este viaje?, me pregunté en voz alta, como si el universo estuviera atento a mi descubrimiento. Mientras me acercaba, vi que el agua reflejaba la luz de la luna, creando miles de destellos que parecían llamarme. Fui cautivado por el brillo y, al inclinarme, vi mi propio reflejo. Era una imagen divertida y confusa, pues parecía que estaba sonriendo a una versión de mí que aún no reconocía del todo. ¿Qué parte de mí necesita ser vista y escuchada?, resonó una voz en mi interior. Sin pensarlo, sumergí mis manos en el agua. La frescura me recorrió, electrizando mi piel, y en ese momento,
Sentí una conexión profunda con el elemento que había nutrido a tantas generaciones. Entonces, un rayo de comprensión surgió: el agua representa nuestra capacidad de adaptarnos, tiene la fuerza de la suavidad. De ahí, llegué a comprender que dentro de mí existía esa chispa de fluididad, esa habilidad de moldear mi vida a través del amor y la comprensión de las experiencias ajenas. En el destello del agua, visioné a personas de mi pasado que aún necesitaban ser perdonadas, no solo a ellas, sino también a mí mismo por no haberlas comprendido en su totalidad. Me acordé de las veces que había juzgado sin saber su historia, y, en ese instante, decidí que era necesario liberar esas cargas. Al hacerlo, se sentía como el agua que lleva hojas muertas, dejándolas ir mientras se prepara para el renacer. Fue entonces cuando escuché un susurro, tan fuerte como el fluir del arroyo: el perdón es una puerta hacia la libertad. ¿Qué tal si este es el momento de abrirla? La idea resuena en mi alma como un eco distante, invocando una sensación de liberación pero también de responsabilidad. ¿Cómo podría abrazar el perdón si aún me aferraba a mis propios errores? Regresé con los pies en la tierra, recordando que la travesía no solo era hacia el exterior, sino también hacia adentro, donde las sombras rondaban mis emociones no resueltas. Miré hacia el bosque, donde los árboles continuaban bailando. La pregunta de la mariposa aún persistía, y la corriente del agua mostraba que el amor y el perdón eran igualmente transformadores. Antes de seguir mi camino, tomé un momento para cerrar los ojos y dejar que el murmullo del agua me envolviera. ¿Podría ser que cada encuentro, cada conexión, cada ruptura fueran parte de un plan mayor? Mientras abría mis ojos y me preparaba para avanzar, una nueva pregunta surgió en mi mente: ¿qué lecciones y liberaciones debo abrazar para permitir que mi propio río fluya hacia un amor más profundo y verdadero? La curiosidad se encendía, impulsándome a descubrir que había más allá de la próxima curva en el camino. Mientras me adentraba en la penumbra del bosque, rodeado por murmullos de vida y los ecos de mi propio viaje, sentí que una paz nueva comenzaba a anidar en mi corazón. El arroyo, con su canto persistente, se había convertido en un símbolo de la fluidez de la vida, recordándome que los obstáculos, en realidad, son lecciones disfrazadas. Al final, comprendí que cada paso que había tomado, cada pregunta que había hecho, cada sombra que había enfrentado, me constituía de manera integral. La búsqueda de la unión sagrada entre el amor y el deseo era, en última instancia, una danza hacia la autenticidad. De pronto, la figura de la mariposa azul regresó a mi mente, revoloteando a través de la bruma. En ese instante de conexión, me di cuenta de que mi verdadero viaje no se trataba solo de encontrar respuestas externas, sino de abrazar tanto la luz como la oscuridad que había dentro de mí. Este equilibrio sería el eco de mis relaciones futuras, una conexión que no solo abarca el deseo carnal, sino que se eleva hacia el deseo espiritual de unidad. Lo que había aprendido en la montaña, en el bosque, frente al arroyo, era algo sencillo pero profundamente transformador: el amor se honra en la vulnerabilidad y se nutre en el perdón. Entonces, mientras las sombras comenzaban a desvanecerse, un rayo de luz se hizo presente, iluminando un claro en el bosque. Con cada paso hacia esa luz, sentí como las palabras de mi guía se resonaban en mí: la transformación requiere valentía. Era el momento de abrazar lo que había aprendido, de llevar estas lecciones al mundo que me rodeaba. Sabía que cada relación futura, cada encuentro, sería una oportunidad para aplicar la sabiduría que había cultivado. Al llegar al claro, la luz brillaba con una intensidad que jamás había conocido. En su centro, vi un círculo de seres luminosos, todos diferentes, cada uno reflejando una faceta de mi propio ser. Mientras me acercaba, comprendí que cada uno de ellos estaba allí para apoyarme en este nuevo capítulo de mi vida, recordándome que nunca estaba solo en mi travesía. Había encontrado no solo a mi guía, sino a un grupo de aliados en el viaje de la vida misma. Con un resplandor envolvente, entendí que las conexiones que había cultivado a través de la intimidad y la espiritualidad eran raíces que se entrelazaban en la tierra de mi alma. Lo que está debajo de la superficie es tan importante como lo que vemos. Resonó en mí, acompañado por la energía vibrante de cada ser en el claro. El amor en su forma más pura no era algo que se podía poseer, sino algo que debía fluir. Y al igual que el arroyo, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Con el corazón lleno de amor y gratitud, sentí la necesidad de compartir esta luz y comprensión con el mundo.
Comprendí que estaba listo para liberarme del ciclo del miedo y la duda, para vivir la autenticidad que había encontrado en mi viaje. Mi vida se convertiría en una expresión de esa energía, donde cada relación sería un espejo de mis esfuerzos por conectar con mi verdadero ser. Era hora de regresar, y mientras daba mi último vistazo a aquella luz resplandeciente y a los seres en el claro, supe que había encontrado un nuevo hogar dentro de mí. Un hogar donde el amor, la vulnerabilidad y la espiritualidad danzaban en perfecta armonía. Al despedirme, una última verdad emergió en mi aliento, como un mantra que resonaría por el resto de mis días. El amor fluye donde la energía se encuentra con el deseo, en su unión, somos verdaderamente libres. Con cada paso que daba hacia el mundo exterior, sentí la promesa de una vida nueva, y de la posibilidad de conectar con otros en un nivel profundo y significativo. Y así, finalmente comprendí que la verdadera iluminación no se encuentra solo en la luz, sino también en el viaje hacia el interior, abrazando cada sombra, cada deseo, cada amor perdido y encontrado, como un regalo sagrado.